Diana Campbell se detuvo ante la puerta del despacho del abogado con una carpeta marrón en la mano. Contenía fotografías, impresiones de correspondencia y extractos bancarios, todo lo que había estado recopilando durante los últimos 6 meses. Los dedos le temblaban ligeramente, pero no por la emoción. Hacía tiempo que había superado la fase de las lágrimas y las rabietas. Ahora solo le quedaba una fría calma y el deseo de terminar lo que tan penosamente había empezado. La secretaria le sonrió con una sonrisa profesional, sin darse cuenta del drama que escondía el visitante exteriormente tranquilo y vestido con un elegante traje azul. El señor Harris la está esperando, señora Campbell. El despacho de Tom Harris estaba en la 8ª planta y daba a la plaza central de Claremore. Tom subió a recibirla y Diana no pudo evitar darse cuenta de lo mucho que había cambiado desde sus días de colegio. Era alto, con canas en las sienes, con un traje impecable, un abogado de éxito especializado en procesos de divorcio. Cuando había decidido acudir a él hacía 6 meses, no había elegido a Tom por casualidad. Él la conocía como chica, comprendía su carácter y nunca hacía preguntas innecesarias. Diana, siéntate. ¿Qué tienes para mí esta vez? Puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Tom hojeó el contenido en silencio, levantando de vez en cuando una ceja o silbando en voz baja. Su rostro permanecía profesionalmente neutro, pero Diana podía ver cómo sus ojos se abrían de sorpresa con cada nueva página. Tu marido no se esfuerza demasiado en ocultar sus aventuras, comentó estudiando las fotografías de Richard y la joven a la salida del restaurante. ¿Quién es la joven? Jessica Wright, diseñadora de interiores. Trabaja con él en varios proyectos, explicó Diana secamente. Estas fotos los muestran saliendo de un hotel de Main Street. La fecha es del viernes pasado, hacia las 3 de la tarde. Tom escrutó las fotos, en las que un hombre de mediana edad y bigotes canosos sostenía en brazos a una chica delgada y de pelo castaño de unos 28 años. En una se besaban a la entrada del hotel, en otra subían al coche de Richard, en una tercera Jessica le ajustaba la corbata en un gesto claramente íntimo. La calidad es buena. ¿Quién la tomó? Un detective privado. Un amigo me lo recomendó. Diana no especificó que la conocida era su amiga Susan, que se había divorciado hacía 2 años en una situación similar. Donald Green lleva 15 años en el negocio. Le conozco. Es de fiar. ¿Y estos extractos bancarios? Richard retira efectivo de su cuenta cada semana. Pequeñas cantidades, $200, $300. Nunca lo había hecho antes, siempre pagaba con tarjeta. Supongo que no quiere que vea en qué se gasta el dinero. Thomas sintió, mirando los extractos de los últimos 4 meses. Efectivamente, el patrón era elocuente. Retiradas regulares de efectivo los martes y los viernes, siempre a la misma hora, siempre del mismo cajero. Tiene sentido. Cenas, hoteles, regalos, todo en efectivo. ¿Y la correspondencia de dónde? Diana sintió que algo en su pecho se tensaba, pero su voz se mantuvo firme. Recuperé los mensajes borrados de su teléfono. Pensó que al borrarlos se borraba definitivamente la correspondencia, pero se había olvidado del almacenamiento en la nube. Omitiré los detalles técnicos, pero lo esencial es que están planeando un viaje a Miami para el fin de semana. De momento, creo que Richard va a una reunión de negocios con posibles inversores. Tom leyó los mensajes y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. La correspondencia era sincera. Planes de reuniones, conversaciones sobre hoteles, detalles íntimos y, lo más importante, especulaciones sobre cómo ocultar la relación a su mujer. Diane, ¿te das cuenta de que es más que suficiente para un divorcio en tus términos? Tienes pruebas irrefutables de infidelidad, irregularidades financieras y mentiras. Con un historial así, conseguirás todo lo que quieras. La casa, la mitad del negocio, la pensión alimenticia. Ella asintió, pero no había triunfo en sus ojos. Solo el cansancio de una mujer que había pasado 6 meses viviendo una doble vida. ¿Cuándo podemos empezar el procedimiento? Cuando tú digas. Pero Diana, Tom vaciló un momento, buscando las palabras. ¿Estás segura de que no quieres hablar antes con Richard? ¿Intentar arreglar las cosas amistosamente? 23 años de matrimonio es algo serio. Diana sonrió, y había tanta amargura en esa sonrisa que Tom supo de inmediato que no tenía sentido hablar de reconciliación. No, Tom,
El momento de hablar fue hace 6 meses. Se reclinó en la silla y miró por la ventana, donde se veía un trozo de cielo entre los edificios. El recuerdo la invadió, como le ocurría a menudo últimamente. Recordaba cada detalle de aquella tarde de mayo, como si alguien hubiera grabado cada segundo en una cinta de vídeo y ahora la reprodujera periódicamente. Richard tenía que llegar tarde al trabajo. Una reunión urgente con los clientes del nuevo centro comercial. Ella decidió pasar por su oficina y cenar en aquel pequeño restaurante cercano donde habían estado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Ella llevaba en la mano una caja de su tiramisú, favorito de la pastelería de la esquina. Él siempre decía que su postre le recordaba a su luna de miel en Italia. Entró en el edificio y subió a la cuarta planta, donde se encontraba el estudio de arquitectura de Richard. La oficina estaba casi vacía. Solo había un guardia de seguridad dormitando detrás de un mostrador en el vestíbulo y una señora de la limpieza fregando el suelo al final del pasillo. Diana se dirigió hacia el despacho de su marido, pero se detuvo al oír voces. La puerta estaba entreabierta y reconoció la voz de Richard, y luego la risa de una mujer desconocida, tintineante y despreocupada. «No puedo seguir así, Jess. Cada vez que vuelvo a casa quiero dar media vuelta e irme. Ese ambiente, esa tensa cortesía. Entonces, ¿por qué no te divorcias?» La voz era joven, con un ligero acento sureño. «Los niños son lo bastante mayores para entenderlo. Kyle tiene 17, Hazel 15. No son bebés. No es tan sencillo. Diana, es una buena mujer. Ahora solo somos extraños. Y luego está la casa y el negocio. Todo está a nombre de 2 personas. El divorcio va a ser caro». «Oh, así que es eso». La voz de la mujer se volvió metálica. «¿Así que se trata de dinero? ¿Estás dispuesta a vivir en un matrimonio infeliz por estabilidad económica?» «Jessica, no simplifiques tanto. Te quiero, pero 23 años es toda una vida. Recuerdos compartidos, tradiciones, hábitos. ¿Y qué? ¿Vas a vivir otros 23 años en esta prisión?» La voz de la chica se hizo más aguda. «Mira, Richard, si no estás dispuesto a cambiar algo, quizá deberíamos reconsiderar nuestra relación». Diana no siguió escuchando. Se dio la vuelta en silencio y se marchó, dejando la caja de tiramisú sobre la mesa de la secretaria con una nota. Para Richard, de Diana. Durante todo el trayecto condujo como una niebla, y en casa les dijo a los niños que le dolía la cabeza y se encerró en su dormitorio. Los días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Richard se comportó como de costumbre. Le dio un beso de despedida, le habló del trabajo, le preguntó cómo estaban los niños. Solo que ahora se daba cuenta de pequeñas cosas que antes había pasado por alto. La camisa nueva que no se había comprado. El olor a perfume desconocido en el cuello de su chaqueta. La forma en que escondía su teléfono cuando recibía mensajes. Su distracción durante la cena, mirando hacia otro lado, con los pensamientos claramente en algún lugar lejano. La primera semana después del estreno fue la más dura. Diana se debatía entre las ganas de montar un escándalo y la necesidad de pensárselo bien. Apenas dormía, perdía el apetito y repetía una y otra vez la conversación que había escuchado. Este ambiente, esta cortesía tensa, lo que significaba que hacía tiempo que no estaba felizmente casado. Nos hemos convertido en extraños. Tan ciega estaba como para no darse cuenta. Pero poco a poco el dolor dio paso a un frío cálculo. Diana se dio cuenta de que no estaba dispuesta a dejar pasar la situación. Si Richard quería una nueva vida con una joven amante, que la tuviera, pero no a costa de ella. Fue entonces cuando se dirigió a Tom y comenzó su propia investigación. «¿Diana?» La voz de Tom la devolvió al presente. «Lo siento, he estado pensando. Estaba preguntando por los niños. ¿Qué opinan de la situación?» Diana suspiró, imaginándose a sus hijos. Kyle con su mirada seria y su costumbre de analizar todo lo que ocurre, y Hazel con su aguda intuición y su capacidad para ver a través de la gente. Kyle y Hazel son niños listos. Perciben cuando algo va mal, pero no lo demuestran. Creo que estarán de mi lado cuando se sepa. Richard no ha estado mucho en casa últimamente, y cuando lo ha hecho, siempre está distraído. Ayer Hazel preguntó si papá estaba enfermo porque parecía no ser real. Los niños a menudo sienten las mentiras antes que los adultos. Sí, Kyle me ha preguntado varias veces por qué papá trabaja tanto por las tardes.
Y la semana pasada me preguntó si todo estaba bien con Richard. ¿Y qué le dijiste? Que los adultos a veces pasamos por periodos difíciles, pero eso no significa que no los queramos. Diane estaba callada. No quiero mentir a mis hijos más de lo necesario. Tienen derecho a saber la verdad sobre su familia. Tom sintió, tomando notas en su cuaderno. Bien, entonces empezaré a preparar el papeleo. En una semana estará todo listo para archivar. Pero hay un detalle. Debes notificar oficialmente a Richard tu intención de divorciarte. La ley requiere... Tom, hay una cosa más. Mañana por la noche dan una fiesta de empresa en el restaurante. Richard me invitó. Dijo que es importante mostrar a la familia, dar la impresión correcta a los clientes potenciales. ¿Y vas a ir? Claro que voy. Será interesante ver cómo se comportan socialmente. Ver de cerca a esa Jessica. Diana sonrió. Además, Richard insistió tan convincentemente que sería extraño negarse. Incluso me compró un vestido nuevo. Dijo que quería que su mujer se sintiera orgullosa. ¿No te parece cruel contigo misma? Diana se lo pensó. De hecho, la idea de pasar una noche en compañía de su marido y su amante, fingiendo ser una esposa feliz, le parecía masoquista. Pero algo dentro de ella exigía verlos juntos, comprender la dinámica de su relación, evaluar a su rival. Tal vez, pero quiero cerrar este capítulo por completo. Afrontar la verdad, por así decirlo. Cuida tus nervios, Diana, y recuerda que mañana seguirás interpretando el papel de esposa desprevenida. No dejes que tus emociones te dominen. Tom la acompañó hasta la puerta y se dieron la mano. Diane sintió sus dedos firmes, la confianza de un hombre que conocía su negocio. Nos vemos dentro de una semana. Mientras tanto, aguanta. Al salir del despacho, Diana se sintió extrañamente aliviada. 6 meses de preparación llegaban a su fin. Mañana los vería juntos, y pasado mañana comenzaría una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin fingimientos, y sin el hombre que pensaba que ella era un obstáculo para la felicidad. Mientras bajaba en el ascensor, miró su reflejo en el espejo de la pared. Una mujer de 45 años, aún hermosa, aún llena de vigor. ¿Qué le esperaba después del divorcio? ¿La soledad? ¿Una nueva relación? ¿O tal vez solo paz y la oportunidad de vivir por fin para sí misma? El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de Claremore de naranja y rosa. Diana subió a su coche y se dirigió a casa, donde la esperaban sus hijos y la cena con su familia. Una última cena antes de que todo cambiara para siempre. Diana aparcó delante de su casa en Oak Street y se quedó quieta un momento, mirando hacia las familiares ventanas. La casa de ladrillo rojo de 2 plantas, con contraventanas blancas, parecía un modelo del idilio familiar americano. El cuidado césped de la entrada, los parterres de rosas que plantaba cada primavera, el columpio del porche donde a los niños les gustaba sentarse las tardes de verano. 23 años atrás, esta era la vida que ella y Richard habían soñado cuando eligieron esta casa. Por aquel entonces, les había parecido que aquí serían felices el resto de sus vidas. Al entrar en el vestíbulo, oyó sonidos familiares. La música de la habitación de Hazel, el traqueteo de los teclados del despacho de Kyle y la voz de la televisión desde el salón. Era una velada familiar normal, como cientos de ellas. Pero ahora incluso este ambiente familiar parecía el decorado de una obra de teatro que pronto terminaría. «Mamá, ¿estás en casa?» Hazel se asomó a la cocina, sosteniendo una cuchara de madera. Llevaba un delantal de lunares, en regalo de su abuela, y el pelo recogido en una descuidada coleta. «Estoy haciendo lasaña según tu receta. No sabe como la tuya, pero huele bien». Diana sonrió al mirar a su hija. Hazel era sorprendentemente madura para sus 15 años. A menudo preparaba la cena después del colegio, ayudaba a Kyle con los deberes y, en general, se comportaba como una pequeña señora de la casa. «Seguro que ha salido muy bien. ¿Ya llegó papá?» «Sí, está en el salón, viendo las noticias y escribiendo en su teléfono todo el rato». Hazel arrugó la nariz. «También me ha dicho que mañana te vas a una fiesta del trabajo y que cuide de Kyle». «Puedo cuidarme sola». La voz de Kyle llegó desde el pasillo. Bajaba las escaleras con los libros de texto en las manos. «Tengo 17 años, no 7». Diana pasó el brazo por los hombros de su hijo. Kyle se parecía mucho a Richard a esa edad. Alto, delgado, con el pelo oscuro y unos serios ojos marrones. Pero su personalidad era claramente la suya. Tranquilo, reflexivo,
analítico. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Bien. Mañana tengo un examen de física y estoy estudiando para ello. Kyle la miró atentamente. Mamá, ¿estás bien? Pareces cansada. Ha sido un día largo. No es nada grave. Kyle no parecía convencido, pero asintió y se dirigió a su habitación. Diana siguió su mirada. Su hijo se había vuelto muy observador en los últimos meses. Demasiado observador para un adolescente. ¿Diana? La voz de Richard llegó desde el salón. ¿Estás en casa? Suspiró y se dirigió hacia su marido. Richard estaba sentado en su sillón favorito, con el portátil en el regazo y el teléfono en la mano. En la pantalla del televisor parpadeaban imágenes de las noticias de la noche, pero era evidente que no las estaba viendo. Cuando ella entró, se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. ¿Qué tal el día?, preguntó Diana sentándose en el sofá de enfrente. Bien, gracias. He quedado con unos clientes para un nuevo proyecto. Richard cerró el portátil y la miró. ¿Cómo te va a ti? Lo de siempre. He estado en la ciudad por negocios. Hablaban como conocidos educados, no como cónyuges que habían vivido juntos durante más de 2 décadas. Diana observó que Richard parecía más joven de lo habitual. Un nuevo corte de pelo que ella no había visto. La cara recién afeitada, incluso su ropa elegida con más cuidado que antes. Por cierto, mañana celebramos una fiesta de empresa en el Bella Vista, dijo Richard, y Diana percibió algo artificial en su tono. Quiero que vengas conmigo. Habrá inversores potenciales y es importante causar una buena impresión. Por supuesto que iré. ¿Qué tipo de inversores? Un grupo de Atlanta. Quieren invertir en propiedades comerciales. Están mirando nuestros proyectos. Richard hablaba con suavidad, pero Diane notó cómo evitaba mirarla a los ojos. La cena empieza a las 7, pero será mejor que llegues pronto. Te he encargado un vestido. Está colgado en nuestro armario. ¿Un vestido? Diana se sorprendió. Richard no le había comprado ropa en 10 años. Quiero que estés estupenda. Ya sabes lo importante que es la primera impresión en los negocios. Algo en su forma de hablar hizo que Diana desconfiara. Demasiadas explicaciones para un simple evento corporativo. Demasiada atención a su aspecto. Y esa mirada la estaba mirando, pero estaba claro que veía otra cosa. ¿Quién más formará parte del personal?, preguntó con indiferencia. El equipo habitual. Michael, Sam, algunos diseñadores. Richard fue enumerando nombres y entre ellos apareció. Jessica también estará allí. Está trabajando en la presentación de un nuevo proyecto. Diana asintió, intentando mantener una expresión neutra. Así que mañana por fin la vería. A la misma Jessica Wright que pensaba que era un obstáculo para la felicidad de Richard. ¿Cómo les va a los niños? ¿Le va bien a Kyle con los exámenes?, preguntó Richard, claramente deseoso de cambiar de tema. Sí, están bien. Por cierto, Hazel está preparando la cena. ¿Tu lasaña favorita? Ah, qué bien. Richard volvió a coger el teléfono y echó un vistazo a la pantalla. Diana notó el cambio en su rostro, una suave sonrisa que él no había destinado a ella. Richard, llamó. Él levantó la vista y la sonrisa desapareció al instante. Últimamente llegas muy tarde. ¿De verdad hay tanto trabajo? Bueno, sí. Nuevos proyectos, reuniones. Ya sabes lo difícil que es en nuestro campo en estos días. Tienes que estar en todas partes, mantenerte en contacto. Mintió. No solo adornando la verdad, sino mintiendo abiertamente, mirándola directamente a los ojos. Richard solía ser un buen actor, pero ahora ni siquiera él podía ocultar la falsedad en su voz. Lo comprendo. Es que los niños te echan de menos, especialmente Kyle. Ayer me preguntó por qué no vienes a cenar a casa tan a menudo como deberías. Dile que hago lo que puedo por mi familia. Hay irritación en la voz de Richard. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que no me gustaría pasar más tiempo en casa? Diana permaneció en silencio. Ella sabía la verdad. Él realmente no quería pasar tiempo en casa. Las palabras que había oído en su despacho aún resonaban en sus oídos. Cada vez que vuelvo a casa, quiero dar media vuelta e irme. Mamá, papá, la cena está lista, gritó Hazel desde la cocina. Durante la cena, Diane observó a la familia como una antropóloga que estudia una tribu desconocida. Richard les habló a los niños de su trabajo, pero lo hizo mecánicamente, como si cumpliera con un deber. Su mirada se deslizaba continuamente hacia el teléfono que tenía junto al plato. Kyle hacía preguntas sobre la universidad. Se graduaba dentro de un año y pensaba estudiar ingeniería.
Hazel compartía noticias de la escuela, hablando de un próximo concierto en el que tocaría la flauta. «Papá, ¿vendrás a mi concierto? Es pasado mañana por la noche», le preguntó Hazel. Richard levantó la vista de su plato. «¿Cuándo exactamente?» «Pasado mañana, a las 7 de la tarde, en el auditorio del colegio». «¿Pasado mañana?» Richard frunció el ceño. «Puede que tenga una reunión, pero haré lo que pueda». Hazel asintió, pero Diana pudo ver la decepción en sus ojos. Richard nunca se había perdido los actos escolares de los niños. Estaba orgulloso de sus éxitos, grababa los conciertos en vídeo, aplaudía más fuerte que cualquiera de los padres. «¿De qué iba la reunión?», preguntó Diana. «Es una reunión de trabajo. Tal vez la reprograme, ya veremos». Otra mentira. Y otra vez ese tono distante, como si hablara con gente que no conoce. «Kyle, ¿cómo vas con el examen?». Diana decidió no presionar a su marido delante de los niños. «No pasa nada. Física no es la asignatura más difícil. Pero tengo problemas con literatura. Tengo que escribir una redacción sobre los valores familiares en la literatura moderna». «Interesante tema», dijo Richard. «¿Sobre qué vas a escribir?». «Pienso en cómo los autores modernos muestran la destrucción de la familia tradicional. Sobre cómo la familia ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla». Diana sintió que se ponía tensa. ¿Realmente Kyle podría estar adivinando? Un poco sombrío para un chico de 17 años, ¿no crees?, dijo Richard con una leve sonrisa. «No sombrío, sino realista. Las estadísticas de divorcios hablan por sí solas». Kyle miró primero a su padre y luego a su madre. «Aunque por supuesto, hay algunas familias que permanecen unidas pase lo que pase». Hubo una pausa incómoda. Hazel dejó de masticar y miró a su hermano con desconcierto. «Vale, eso es filosofía», dijo Diana rápidamente. «Sammy, ¿qué tal algo un poco más divertido?». «Hazel, cuéntanos más cosas sobre el concierto». El resto de la cena transcurrió entre las habituales conversaciones familiares, pero el ambiente seguía siendo tenso. Richard miró el teléfono varias veces. Kyle se mostró inusualmente pensativo, y Hazel percibió la tensión e intentó calmarla con bromas. Después de cenar, los niños se fueron a sus habitaciones y Diana empezó a recoger la mesa. Richard la ayudó, como de costumbre, pero permaneció en silencio. Solo cuando se quedaron solos en la cocina, habló. «Diane, quiero que mañana causes una buena impresión a los inversores. Es importante para el futuro de la empresa». «Lo comprendo. Haré todo lo posible por ser buena». «Eres genial con la gente. Es que...». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. «Sé tú mismo». «Natural». Diana lo miró sorprendida. ¿Qué clase de extraña instrucción era esa? ¿De qué otra forma se supone que debo ser? «No, no me refería a eso». Richard parecía avergonzado. «Es que últimamente hay un poco de distanciamiento entre nosotros. Quiero que mañana parezcamos una pareja feliz. Así que aquí está la cosa. Necesita el escenario. Una esposa cariñosa a su lado, mientras él flirtea con su amante». Diana sintió surgir en su interior una oleada de ira que le resultaba familiar, pero la reprimió. «Seré la esposa modelo de un arquitecto», dijo con una ligera ironía que Richard no pareció percibir. «Gracias, Richard. Siempre has estado ahí para mí». Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. Un beso formal y frío, de esos que se dan a parientes lejanos. Diana olió su colonia, un aroma nuevo que no había elegido. Cuando Richard se retiró a su despacho, aparentemente para terminar su trabajo, Diana subió al dormitorio. Había un vestido nuevo colgado en el armario. Negro, elegante, caro, de buen gusto. Pero en lugar de gratitud, sintió náuseas. Richard no le había comprado el vestido por amor, sino para que encajara mejor en su nueva vida. Cuando se fue a la cama, Diana le oyó hablar por teléfono en su despacho. Su voz era tranquila, íntima, nada profesional. No lo escuchó a escondidas, para ella estaba bastante claro. Mañana se encontraría cara a cara con la mujer que había destruido a su familia. Y Richard no tiene ni idea de que su mujer está preparada para la batalla. El restaurante Bella Vista estaba en el centro histórico de Claremore, un edificio del siglo XIX con techos altos y ventanas arqueadas. Diana aparcó junto al coche de Richard y se quedó quieta unos segundos, ordenando sus pensamientos. Llevaba el mismo vestido negro que le había comprado su marido, elegante, que realzaba su figura, pero no demasiado revelador. Por el retrovisor se arregló el pelo y se pintó los labios.
Esta noche iba a interpretar el papel de esposa impecable de un arquitecto de éxito. Al entrar en el restaurante, Diane se fijó inmediatamente en las caras conocidas de la empresa de Richard. Estaban reunidos en una sala aparte del primer piso, decorada con colores cálidos, paredes doradas, pesadas cortinas de terciopelo, lámparas de cristal que creaban una suave iluminación. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, y en cada una de ellas había ramos de rosas de color crema. Richard estaba en la barra, hablando con un hombre de mediana edad, vestido con un caro traje gris. Cuando vio a su mujer, se disculpó con su acompañante y se acercó a ella. «Diana, estás preciosa», dijo, besándola en la mejilla. «Ven, te presentaré a los inversores». La condujo hasta un grupo de personas que estaban cerca de la ventana. Diana sonrió mecánicamente, estrechando manos, memorizando nombres y caras. Robert Steinberg, de Atlanta, su socio David Cole, su asesora financiera, la señora Morgan. Todos tenían exactamente el aspecto que deben tener los inversores de éxito. Seguros de sí mismos, caros, un poco distantes. «Richard nos ha hablado de vuestros proyectos juntos», dijo Steinberg, dirigiéndose a Diane. «¿También se dedica a la arquitectura?» «No, hago obras de caridad y voluntariado», contestó Diane. «Pero por supuesto siempre me interesa el trabajo de mi marido. Una empresa familiar es algo maravilloso. El apoyo de los seres queridos es muy importante en nuestro negocio». Diana asintió y respondió a las preguntas, pero no dejaba de buscar a Jessica entre la multitud. Richard se distrajo varias veces, mirando hacia la entrada, y Diana pudo darse cuenta por su cara de que su amante aún no había llegado. «Disculpen, tengo que saludar a unos colegas más», dijo Richard al cabo de unos minutos. «Diana, ¿te importa quedarte?» «Claro, adelante». Se marchó y Diana continuó su conversación con los inversores, observando mentalmente que Richard estaba claramente nervioso. Se ajustaba la corbata, miraba el reloj y sonreía demasiado. El comportamiento de un hombre que espera algo importante. Jessica llegó hacia las 8 de la tarde, cuando los invitados ya estaban sentados en las mesas para cenar. Diana se fijó enseguida en ella, una mujer alta, delgada, de pelo castaño, con un vestido rojo que le quedaba como un slip. Hermosa, pero su belleza era fría, casi depredadora. Grandes ojos verdes, rasgos precisos, andar seguro. Estaba claro que le gustaba ser el centro de atención. Varios hombres de la sala la miraban. Jessica se acercó a la mesa donde estaban sentados Richard y Diana, y se sentó junto a Michael Hart, el ayudante de Richard. «Buenas noches, siento llegar tarde», dijo, y Diana reconoció la voz con un ligero acento sureño. «He llegado tarde a mi presentación. Jessica, te presento a mi esposa Diane», dijo Richard. Su voz sonaba perfectamente normal. «Diana, esta es Jessica Wright, nuestra diseñadora de interiores». «Encantada». Jessica le tendió la mano y Diana se la estrechó. El apretón de manos fue firme, seguro. «Richard me ha hablado mucho de ti». «Cosas buenas, espero», respondió Diana con una sonrisa. «Solo lo mejor». Dijo que eras una anfitriona y una madre maravillosa. No había sarcasmo en las palabras de Jessica, pero Diana percibió un subtexto. Ama y madre era exactamente como la joven ama veía a su rival. La gallina doméstica frente a la brillante ave de corral. La cena comenzó con aperitivos y vino ligero. Diana observó a Jessica y Richard, tratando de detectar signos de su cercanía. No se sentaban uno al lado del otro, apenas se hablaban directamente. Pero Diana veía los pequeños detalles que delataban su conexión. La forma en que Richard servía vino primero a Jessica y luego a las demás mujeres de la mesa. La forma en que le sonreía cuando contaba un chiste. Cómo sus miradas se cruzaban por un segundo cuando creían que nadie los miraba. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Richard?», preguntó Diana a Jessica cuando sirvieron el plato principal. «Alrededor de un año. Me trasladé a Claremore desde Savannah, buscando una nueva oportunidad. Richard me dio la oportunidad de trabajar en algunos proyectos serios». «Eso es estupendo. ¿Y su familia? ¿A tu marido le molesta que trabajes mucho?». Jessica sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «No estoy casada. Mi carrera es más importante para mí que mi vida personal por ahora». «Ya veo. Yo también tenía ambiciones cuando era joven. Luego tuve hijos, y mis prioridades cambiaron». «Sí,
Los hijos cambian muchas cosas en la vida de una mujer, coincide Jessica. Aunque algunas personas consiguen combinar familia y realización personal. Diana asintió, pero se rió mentalmente. Era evidente que Jessica intentaba demostrar que era una mujer moderna e independiente, en contraposición a una ama de casa chapada a la antigua. Solo tenía 28 años y probablemente pensaba que lo sabía todo sobre la vida. ¿Qué te parece el proyecto del nuevo centro comercial?, preguntó Steinberg, volviéndose hacia Jessica. Richard nos enseñó tus bocetos de diseño. Es un reto muy interesante, contestó Jessica, y se le iluminó la cara. No estamos creando solo un espacio comercial, sino un lugar donde la gente quiera pasar tiempo. El concepto se basa en la idea de una plaza urbana. Espacios abiertos, mucha luz, zonas para sentarse. Habló con profesionalidad y entusiasmo, y Diana lo reconoció. La chica tenía mucho talento. No me extraña que Richard se interesara por ella no solo como mujer, sino también como profesional. Parece prometedor, dijo Cole. ¿Y el plazo de ejecución? Richard se unió a la discusión, y Diana observó cómo él y Jessica se complementaban en la conversación. Estaba claro que habían pasado mucho tiempo discutiendo este proyecto. Demasiado tiempo. A la hora del postre, el ambiente en la mesa se había relajado. Los inversores estaban contentos con la presentación. El vino había soltado las lenguas y las conversaciones se habían vuelto más personales. Jessica contó una anécdota divertida sobre su primer día en Claremore, cuando se perdió en la ciudad y pasó 2 horas buscando el despacho de Richard. Llamé al bufete y dije que llegaba tarde porque no encontraba el edificio. La recepcionista me preguntó dónde estaba. Miré a mi alrededor y dije, estoy delante de una gran casa gris con columnas. Resultó ser la biblioteca, que está en la otra punta de la ciudad. Todo el mundo se reía, y Richard era el que más se reía. Diana lo vio mirando a Jessica, con ternura, con admiración, con esa suavidad especial en los ojos que ella había conocido de memoria. ¿Le traigo un tiramisú?, preguntó la camarera, acercándose a la mesa con un carrito de postres. Sí, por supuesto, dijo Diana. Es mi postre favorito. Yo también quiero uno, por favor, añadió Jessica. La camarera colocó el tiramisú en los platos. Diana cogió un tenedor y estaba a punto de probar uno cuando notó que Jessica se levantaba de la mesa. Perdona, tengo que atender esta llamada, dijo mostrando su teléfono. Jessica retrocedió hasta la ventana y Diana pudo verla hablar, pero no pudo oír las palabras. La chica regresó unos minutos después, pero no se dirigió a su asiento, sino al buffet donde había postres y café de sobra. Diana observó con el rabillo del ojo cómo Jessica cogía algo de la bandeja, miraba rápidamente a su alrededor y luego se inclinaba sobre los platos de los demás. En ese momento, Diana se dio cuenta de lo que ocurría, pero no tuvo tiempo de hacer nada. Jessica regresó a la mesa con una sonrisa inocente. Volvió a sentarse y cogió el tenedor. Siento la distracción. ¿Dónde nos alojamos? Diana miró su plato de tiramisú. A primera vista no había cambiado nada, pero se dio cuenta de que había pequeñas migas marrones que antes no estaban allí. Su corazón se aceleró y enseguida se dio cuenta de lo que podía ser. Tengo una alergia grave a los frutos secos, dijo en voz baja a Richard. Tendré que hablar con la camarera sobre el postre. ¡Qué tontería!, replicó Richard sin apartar los ojos de Jessica. Siempre sirven tiramisú natural sin frutos secos. ¿Te preocupas por nada? Diane miró a su marido con desconcierto. Él conocía sus alergias mejor que nadie. Por eso siempre comprobaban la composición de los platos en los restaurantes. ¿Por qué era tan descuidado ahora? Steinberg levantó su copa de vino. Brindo por el éxito de la cooperación y los nuevos proyectos. Todos alzaron sus copas y, en aquel ambiente solemne, no pareció apropiado que Diana se asustara por el postre. ¿Podría estar realmente preocupada? Quizás solo eran migas de galleta o cacao. Cogió un trocito de tiramisú con el tenedor y se lo llevó a la boca. El sabor era normal, dulce, con notas de café y mascarpone. Pero al cabo de unos segundos sintió algo más. Un ligero sabor a nuez que la hizo desconfiar. Diana bebió un sorbo de agua, pero ya era demasiado tarde. Conocía los síntomas de la alergia. Primero el ligero cosquilleo en la boca y luego el ardor en la garganta. Le quedaban como mucho unos minutos antes de que la reacción se hiciera notar. Disculpen, necesito ir al servicio, dijo levantándose de la mesa. ¿Va todo bien?, preguntó Richard.
pero no había verdadera alarma en su voz. Sí, estoy arreglándome el maquillaje. Diana se dirigió a la salida de la habitación, pero ya notaba que la piel de los brazos empezaba a picarle. En el espejo del tocador vio las primeras manchas rojas en el cuello. La reacción alérgica se estaba desarrollando rápidamente, como de costumbre. Volvió al salón con la esperanza de salir del restaurante sin ser vista, pero las manchas de su piel ya eran visibles. Varias personas de las mesas vecinas se giraron y la miraron con curiosidad. «Diana, ¿qué te pasa?», preguntó Michael Hart, el primero en darse cuenta de su estado. «Alergias», respondió ella brevemente, sintiendo que se le hinchaba la garganta. Richard se volvió hacia ella y su rostro cambió. Por fin se había dado cuenta de la gravedad de la situación. «¿Necesitas un antihistamínico? ¿Llamo a una ambulancia?». Diana negó con la cabeza. Siempre llevaba consigo un botiquín de primeros auxilios, con medicamentos para la alergia, pero ahora mismo no pensaba en ningún tratamiento. Miró a Jessica, que la observaba con mal disimulada satisfacción. Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, la comprensión brilló entre ellas. Jessica se dio cuenta de que Diana sabía la verdad. Y Diana se dio cuenta de que la habían subestimado. La joven ama pensaba que estaba tratando con una estúpida ama de casa a la que humillar y asustar. Unas manchas rojas se extendieron por la cara y los brazos de Diana, atrayendo la atención de todos los presentes. Los inversores miraban con preocupación. Los camareros se apresuraban a ofrecer ayuda. Jessica estaba sentada con cara de piedra. Solo sus ojos delataban su tensión. Diana sacó un antihistamínico del bolso y se tomó una dosis doble. Al cabo de unos minutos, la inflamación de la garganta empezó a remitir y le resultó más fácil respirar. Pero su aspecto era lamentable. Manchas rojas, ojos llorosos, pelo revuelto. «¿Nos vamos a casa?», sugirió Richard, pero parecía molesto. Su mujer había arruinado una velada importante. Había causado una mala impresión a los inversores. Diana lo miró, luego a Jessica, luego a los demás invitados. Todos esperaban que desapareciera discretamente para no estropear el ambiente de la fiesta. Eso era exactamente lo que Jessica esperaba, que su rival se marchara, avergonzada y humillada. Pero Diana sintió de pronto una extraña calma. El juego de la ignorancia había terminado. Era hora de mostrar sus cartas. Diana dejó lentamente la servilleta sobre la mesa y se levantó. Las manchas rojas de su piel se hicieron más brillantes a la luz de la araña de cristal, pero su expresión permaneció tranquila, casi indiferente. Todos los comensales se quedaron paralizados, esperando que se disculpara y saliera corriendo del restaurante, como correspondía a una mujer que había arruinado una importante cena de negocios. «¿Sabes?», dijo Diana en voz baja, pero todos los presentes la oyeron. «Es muy interesante observar a la gente cuando cree que nadie la ve». Richard frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Jessica se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, y Diana se dio cuenta de lo pálidos que tenía los nudillos. «Diana, vámonos a casa», empezó Richard, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Espera, hay algo que quiero decir a nuestros invitados». Miró a los inversores que la observaban perplejos. «Señor Steinberg, señor Cole, han preguntado por los valores familiares en los negocios, lo importante que es contar con el apoyo de los seres queridos». «Diane, ¿qué estás haciendo?», susurró Richard, y había alarma en su voz. Decir la verdad. Diana sonrió, y era tan fría como el hielo. «Verán, caballeros, los valores familiares son relativos. Por ejemplo, puedes ser una esposa abnegada durante 23 años, criando a tus hijos, apoyando a tu marido en los momentos difíciles, y luego descubrir que todo ese tiempo no fuiste más que ¿cómo decirlo?, un obstáculo para la felicidad». Se hizo un silencio sepulcral. Michael Hart dejó a un lado el tenedor y miró a Richard con creciente comprensión. Los inversores se miraron entre sí, percibiendo claramente que se encontraban en una situación incómoda. «Diane, estás fuera de juego por culpa de tu alergia», intentó intervenir Richard. «La medicación puede causar confusión mental». «No, cariño, estoy perfectamente lúcida. Por primera vez en 6 meses». Diana se volvió hacia Jessica, que permanecía quieta como una estatua. «Señorita Wright, ¿le parece extraño que el tiramisú sin frutos secos de repente tenga migas de frutos secos en mi plato?» Jessica intentó fingir sorpresa. «No sé de qué me está hablando». «Claro que no lo sabes».
Igual que no sabías por qué fuiste al buffet después de la llamada, o qué hacías inclinada sobre los platos mientras todos estaban distraídos. La cara de Jessica se puso blanca como la tiza. Richard miró a su mujer, luego a Jessica, y era evidente por su expresión que empezaba a sumar 2 más 2. Es absurdo, intentó objetar Jessica. ¿Por qué iba a...? ¿Por qué? Diana se inclinó hacia ella con voz más baja pero aún más intimidante. Para humillar públicamente a la mujer de tu amante. Para hacerme parecer patética e inapropiada delante de una mujer joven, guapa y con éxito. Para que Richard se diera cuenta de que soy un lastre. «¡Diana!», dijo Richard bruscamente. «¡Déjalo ya! Estás diciendo tonterías». Ella se volvió hacia él y él retrocedió al ver su mirada. No había rabia ni dolor en ella, solo una calma glacial. ¿Bobadas? Richard querido, llevas 6 meses saliendo con la señorita Wright. Todos los viernes en el hotel de Main Street, todos los martes almuerzas en el Café du Paris. El próximo fin de semana planeas pasarlo en Miami, en el Hotel Fontainebleau, con la habitación reservada a nombre de Jessica Wright. Richard se puso tan pálido como su amante. Varias personas de las mesas vecinas habían dejado de comer y escuchaban con franqueza la conversación. «¿Cómo?», empezó, pero Diana lo interrumpió. «¿Cómo lo he sabido? ¿Creías que estaba ciega? ¿Creías que tu estúpida esposa no se daba cuenta de nada? La colonia nueva, las camisas que no me compraba, los constantes retrasos laborales, las retiradas de efectivo de $200 o $300 cada semana». «Señor Campbell», intervino Steinberg, claramente incómodo. «Quizá deberíamos...». «No, señor Steinberg, quédese», dijo Diana. «También es para usted. Va a invertir en la empresa de mi marido, ¿verdad? Tiene derecho a saber con quién está tratando». Jessica finalmente encontró su voz. «Mire, señora Campbell, entiendo que esté molesta, pero... ¿Molesta?». Diana se rió, y fue una risa más aterradora que cualquier grito. «Querida, no estoy disgustada, estoy preparada. Verás, cuando te oí hablar con mi marido en su despacho hace 6 meses, no me cogí una rabieta. Empecé a reunir pruebas. Richard parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. «¿Usted... ¿Escuchaste eso? Cada vez que vuelvo a casa quiero dar media vuelta e irme», citó Diana. «Ay, esa atmósfera, esa tensa cortesía. ¿Recuerdas esas palabras, cariño?». «Dios mío», susurró Michael Hart. Diana sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa delante de Richard. Fotografías, correspondencia, extractos bancarios, la declaración de un investigador privado. Todo lo que necesitas para divorciarte según mis condiciones. Mi abogado ya ha preparado los documentos». Richard cogió el sobre con manos temblorosas y miró en su interior. Su rostro se volvió gris. «¿Me estabas espiándome? Protegía mis intereses y los intereses de nuestros hijos». Diana se volvió hacia los inversores. «Caballeros, permítanme darles un consejo. No inviertan en la empresa de un hombre que ni siquiera puede ser honesto con su propia familia. Si es capaz de mentir a su mujer durante 23 años, imagínense lo que puede hacer con su dinero». Steinberg y Cole se miraron. Cole apartó con cuidado la servilleta. «Señor Campbell, me temo que, dadas las circunstancias, tenemos que reconsiderar». «No», exclamó Richard. «Se trata de un asunto personal. No tiene nada que ver con los negocios». «Lo son», dijo Steinberg con frialdad. «Invertimos en personas, no solo en proyectos. Lo siento, pero necesitamos tiempo para pensar». Jessica intentó salvar la situación. «Caballeros, me doy cuenta de que lo que está ocurriendo parece desagradable, pero las cualidades profesionales de Richard...». «Señorita Wright», la interrumpió Diana, «¿no teme que un hombre que lleva 23 años engañando a una mujer pueda engañar a otra?». Jessica abrió la boca pero no encontró qué decir. Richard agarró a Diana del brazo. «Diana, basta. Estás destruyendo todo lo que he construido durante años». «No, querida». Le soltó la mano con suavidad. «Hiciste esto cuando decidiste que podías vivir una doble vida. Acabo de revelar la verdad». Recogió su bolso y se levantó de la mesa. Las manchas rojas de su piel casi habían desaparecido. El antihistamínico había hecho efecto rápidamente, pero los rastros de la humillación que habían intentado infligirle permanecían en el aire. «Señor Hart, es usted un hombre decente», dijo Diana, volviéndose hacia el ayudante de Richard. «Le sugiero que piense en montar su propio bufete.
Tiene experiencia y una cartera de clientes. Y lo que es más importante, tiene integridad. Michael asintió sin levantar la vista. Caballeros de Atlanta. Diana se volvió hacia los inversores. Ha sido un placer conocerles. Espero que encuentren más socios fiables para sus proyectos. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Richard estaba sentado con la cara entre las palmas de las manos. Jessica miraba fijamente su plato, con la cara ardiendo de vergüenza. Los inversores cuchicheaban entre ellos. El resto de la empresa fingía estar ocupada comiendo, pero todos oían cada palabra. «Ah, sí», dijo Diane con indiferencia. «Richard, los papeles del divorcio se presentarán el lunes. Me llevo a los niños. También me quedo con la casa, que está a mi nombre como herencia de mis padres. Creo que deberías encontrar un alojamiento temporal». «Diana, espera». Pero ya había salido de la habitación, dejando tras de sí un silencio sepulcral. En el vestíbulo del restaurante, Diana se detuvo ante el espejo y se arregló el pelo. Su rostro en el reflejo parecía tranquilo, casi pacífico. Por primera vez en 6 meses, se sentía libre. Era una cálida tarde de septiembre. Diana subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Pensó en lo que acababa de ocurrir. Hacía 6 meses, tras enterarse de la aventura, había planeado un momento así. Una exposición pública que demostrara a Richard y a su amante que no se podía jugar con ella impunemente. Pero ahora que todo había terminado, no sentía triunfo, sino un extraño vacío. 23 años de matrimonio habían terminado de la noche a la mañana. Los niños se enterarían del divorcio. Tener que dar explicaciones a vecinos, amigos, familiares. Empezar una nueva vida a los 45. Sonó el teléfono. El nombre de Richard apareció en la pantalla. Diane miró el contestador y pulsó tranquilamente el botón de silencio. El momento de hablar ya había pasado. Ahora sería su abogado quien hablaría con él. Arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. Por el retrovisor vio las luces del restaurante donde su exmarido y su amante intentaban explicar a los inversores que los problemas conyugales no afectaban a las cualidades profesionales. Más adelante estaba el camino a casa, donde la esperaban sus hijos. Iban a tener una conversación difícil, pero Diane no iba a mentir más. Kyle y Hazel se merecían la verdad, por muy dolorosa que fuera, y mañana empezaría una nueva vida. Una vida sin fingimientos, sin mentiras y sin un hombre que pensaba que la familia era una cárcel. Diane Campbell era por fin una mujer libre. Diana llegó a casa primero. La casa estaba en silencio. Los niños estaban sentados en sus habitaciones haciendo los deberes. Subió al dormitorio, se quitó el vestido negro y lo colgó en el armario. No volvería a ponérselo. Tenía demasiados recuerdos de aquella noche. Se puso la ropa de casa, bajó a la cocina y puso la tetera. Sus manos estaban sorprendentemente calmadas, no temblaban, aunque la adrenalina aún no había abandonado por completo su organismo. «Mamá, ¿has vuelto pronto?» Hazel se asomó a la cocina. «¿Qué tal la fiesta?» «Bien. Papá llegará pronto y hablaremos». Hazel miró a su madre con atención. La chica siempre había sido sensible a los estados de ánimo de los demás, y ahora estaba claro que sentía algo inusual. «¿Te encuentras bien? Pareces diferente». «¿Diferente? No lo sé. Más tranquila. O más decidida». Hazel se encogió de hombros. «Es difícil de explicar». Diana sonrió a su hija y le acarició la mejilla. «Pronto te darás cuenta. Mientras tanto, termina los deberes». Richard apareció una hora más tarde. Diana oyó el ruido de su coche en la entrada y luego el portazo de la puerta principal. Entró en la cocina, donde ella estaba sentada a la mesa con una taza de té, hojeando los papeles del abogado. «Diane, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Claro que sí, pero primero llama a los niños. Ellos también tienen que oírlo». «¿Por qué?» Richard parecía confuso. «Este es nuestro problema de adultos». «Kyle, Hazel», gritó Diana en voz alta. «Venid aquí, por favor». Los niños aparecieron unos minutos después. Kyle con un libro de física en las manos. Hazel con una mirada desconcertada. Se sentaron a la mesa frente a sus padres, y Diana los vio mirarlos, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó Kyle. Diana miró a Richard dándole una última oportunidad de tomar la iniciativa. Pero él permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa.
Tu padre lleva 6 meses saliendo con otra mujer, dijo Diana con calma. ¿Nos vamos a divorciar? Se hizo el silencio. Hazel se puso pálida y se agarró al borde de su escritorio. Kyle cerró lentamente el libro de texto, con el rostro pétreo. Diana, ¿por qué estás siendo tan...? Empezó Richard. ¿Por qué? Interrumpió ella. ¿Sinceramente? ¿Sin rodeos? ¿Preferirías que mintiera a los niños como tú me has mentido a mí? Mamá, dijo Hazel en voz baja. ¿Es verdad? Richard levantó los ojos hacia su hija y Diana pudo ver lo difícil que le resultaba. Pero mentir a los ojos de sus hijos era más difícil que mentir a su mujer. Sí, es verdad, pero no es tan sencillo. ¿Qué no lo es? La voz de Kyle era fría. ¿Estás engañando a mamá o no? Kyle, no lo entiendes. Las relaciones adultas pueden ser complicadas. A veces la gente deja de entenderse. No lo hagas, dijo Kyle secamente. No tienes que decirnos por qué rompes con tu familia. Limítate a decir sí o no. Richard miró a su hijo y luego a su hija. En sus ojos no vio incomprensión infantil, sino juicio adulto. Sí, estoy saliendo con otra mujer. Hazel sollozó y se volvió hacia la ventana. Kyle apretó los puños. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 6 meses, tal vez un poco más. Así que cuando le compraste a tu madre su regalo de cumpleaños, ¿ya habías estado con otra persona? Preguntó Hazel sin darse la vuelta. Cuando fuimos a la casa de la abuela, ¿pensaste en ella? Hazel, por favor, contéstame. La niña se volvió hacia su padre y tenía lágrimas en la cara. Cuando dijiste que nos querías, que éramos la mejor familia del mundo, ¿ya pensabas dejarnos? Richard abrió la boca, pero no encontró las palabras. Diane contemplaba la escena con dolor en el corazón. Sabía que los niños sufrirían, pero esperaba que la verdad fuera mejor que una mentira. Nunca pensé dejaros, dijo Ricardo en voz baja. Sois mis hijos, os quiero. Pero no quieres a mamá, dijo Kyle, y llevas 6 meses mintiéndole. Es una situación complicada. No, lo interrumpió su hijo. La situación es sencilla. Conociste a otra mujer y decidiste que la necesitabas más que a tu familia. No pongas excusas. Diana vio cómo Richard se encogía al ver a su propio hijo. Kyle siempre había sido directo. Nunca había tolerado las mentiras ni las medias tintas. Para él, el mundo se dividía en blanco y negro, y la traición de su padre entraba en la categoría negra. Kyle, tu padre no es un villano, dijo Diana suavemente. La gente puede desenamorarse de verdad. Solo hay que ser sincero. Entonces, ¿por qué mintió durante 6 meses? Preguntó Hazel entre lágrimas. ¿Por qué no dijo simplemente que quería el divorcio? Richard miró a su mujer con sorpresa. No esperaba que ella lo defendiera. Porque tenía miedo, respondió Diana por él. Miedo a la reacción de los niños, miedo a que me juzgaran, miedo a las consecuencias materiales. Era más fácil vivir una doble vida. Diana, no lo entiendes. Lo entiendo mejor de lo que crees. Puso un expediente sobre la mesa. Por eso pasé 6 meses reuniendo pruebas. Mientras tú hacías planes con Jessica, yo me preparaba para el divorcio. Richard cogió la carpeta y empezó a mirar el contenido. Fotos de él besando a Jessica fuera del hotel. Impresiones de su correspondencia con planes para un viaje a Miami. Extractos bancarios con reintegros regulares de efectivo. «Has contratado a un detective», dijo con admiración u horror. «Por supuesto que lo hice. ¿Creías que me quedaría de brazos cruzados mientras repartías nuestros bienes con tu amante?» Kyle miró la carpeta por encima del hombro de su padre. «Mamá, ¿estos son los papeles que llevaste a la ciudad?» «Sí, al abogado. ¿Así que lo sabías desde hace tiempo?», preguntó Hazel. 6 meses. Les oí hablar en el despacho de papá. Hazel miró a su padre con una nueva expresión en el rostro. No solo de decepción, sino casi de disgusto. «¿Y todo este tiempo has estado viniendo a casa, cenando con nosotros, preguntando por el colegio, como si no pasara nada?» No quería romper la familia. «No fue el divorcio lo que arruinó a la familia. Fueron tus mentiras», dijo cortante Kyle. «Vivimos en una casa con un hombre que nos desprecia». «Yo no te desprecio. Entonces, ¿cómo lo llamas?» Kyle se levantó de la mesa. «Cuando un hombre finge ser un padre feliz todos los días mientras sueña con fugarse con una joven amante». Richard intentó levantarse y abrazar a su hijo, pero este se apartó. «No me toques. Al menos no ahora. Kyle, por favor,
Soy tu padre, y pase lo que pase entre mamá y yo, eso no va a cambiar. Tal vez no, pero respetarte sí ha cambiado. Kyle miró a su madre. Mamá, si necesitas ayuda con un abogado, papeleo, lo que sea, pídemelo. Soy mayor de edad. Diane asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su hijo de 17 años estaba dispuesto a defenderla frente a su propio padre. Hazel, ¿qué te parece?, preguntó Richard a su hija. La chica guardó silencio durante un largo rato, secándose las lágrimas con la manga del jersey. No lo sé, papá. Necesito tiempo para pensarlo. Pero ahora mismo me avergüenzo de ti, Hazel. No, deja que te lo cuente. Miró a su padre. ¿Recuerdas que me enseñaste a no mentir nunca? Dijiste que la honestidad era la base de toda relación. Y te pasaste 6 meses viviendo una mentira. Richard se sentó en la silla como si las piernas no pudieran sostenerlo. Diana le vio darse cuenta de la enormidad de lo que estaba ocurriendo. No solo había perdido a su mujer, sino también el respeto de sus hijos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Ahora te vas de casa, respondió Diana con calma. Mañana por la mañana mi abogado presentará los papeles del divorcio. La casa se queda conmigo y con los niños. ¿Y los niños? ¿Podré verlos? Diane miró a Kyle y a Hazel. Eso lo decidirán ellos. Son lo bastante mayores para elegir por sí mismos si quieren estar con su padre. Yo todavía no quiero, dijo Kyle. Quizá más tarde, cuando me haga a la idea de que mi padre es capaz de traicionarme. Yo tampoco estoy preparada todavía, añadió Hazel. Me duele mirarte. Richard se cubrió la cara con las manos. Diana casi sintió lástima por él. De todos modos, habían vivido juntos durante más de 20 años, y era duro verlo sufrir. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó sordamente. Puedes alquilar un piso, o podrías quedarte en casa de Jessica. Diana se encogió de hombros. Ese ya no es mi problema. Diane, ¿hay alguna manera de que podamos llegar a un acuerdo? ¿Mantenerlo fuera de los tribunales? Sí, podemos. Las condiciones son sencillas. Me quedo con la casa, la mitad de la empresa y la pensión alimenticia. Tú obtienes tu libertad y la oportunidad de construir una nueva relación. ¿La mitad de la empresa? Pero pasé 20 años construyéndola. Con mi apoyo. Mientras tú trabajabas, yo criaba a los niños y llevaba la casa. Mientras tú te reunías con clientes, yo organizaba las vacaciones familiares y me mantenía en contacto con tus padres. Mi mitad se gana honradamente. Richard se dio cuenta de que era inútil discutir. En un divorcio por adulterio, el tribunal se pondría del lado de Diana, sobre todo con pruebas tan irrefutables. De acuerdo, aceptaré tus condiciones. Entonces nos veremos mañana en casa del abogado y haremos que esto sea civilizado. Kyle se levantó de la mesa. ¿Puedo ir a mi habitación? Necesito digerir todo esto. Sí, claro. Y Kyle. Diana miró a su hijo. Gracias por tu apoyo. Te lo mereces, mamá. Siento haber tardado tanto. Hazel también se levantó. Papá, cuando estés haciendo las maletas, avísame. No quiero ver esto. Hazel, por favor, trata de entenderme. Lo haré, pero ahora no. La chica salió de la cocina, dejando solos a sus padres. Diana y Richard permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. La casa estaba en silencio. Los niños se habían ido a sus habitaciones, digiriendo lo que habían oído. Lo has planeado todo bien, dijo por fin Richard. Ni siquiera me había dado cuenta de que me habían pillado. No planeé atraparte, planeé protegerme. Y lo hice. La miró con tristeza. ¿Cuándo empezó todo esto, Diana? ¿Cuándo nos convertimos en extraños? No lo sé. Quizá nunca estuvimos muy unidos. Solo jugamos a ser una familia feliz durante mucho tiempo. Richard asintió y se levantó. Mañana por la mañana recogeré lo esencial. ¿Puedo recoger el resto más tarde? Sí, claro. Llegó a la puerta y se dio la vuelta. Diana, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Sé que no lo hiciste, pero lo hiciste. Y no fui solo yo. Richard fue a su estudio y Diana se quedó en la cocina. Era una oscura tarde de septiembre, al otro lado de la ventana, y la única luz de la casa era la de la planta baja. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin fingimientos, pero también sin el hombre con el que había vivido más de la mitad de su vida consciente. Sin embargo, no había nada que lamentar. Ese hombre había desaparecido hacía 6 meses, cuando había decidido que la familia era una prisión. Y hoy acababa de enterrarlo oficialmente.
Jessica Wright estaba sentada en su estudio de Park Avenue, mirando la pantalla del teléfono. Había llamado a Richard 12 veces en los últimos 3 días y él no había contestado. Le había enviado 7 mensajes y no había contestado a ninguno. Incluso en la oficina, su secretaria le había dicho que el señor Campbell estaba ocupado y no podía atender el teléfono. El piso estaba amueblado con gusto, pero modestamente. El sueldo de un diseñador de interiores en Claremore no daba para lujos. Paredes blancas, muebles minimalistas, algunos accesorios caros que compraba en lugar de comida para impresionar a sus invitados. Ahora mismo, toda esta belleza parecía el decorado de una obra de teatro que había llegado a un abrupto final. Después de aquella noche en el restaurante, su vida se desmoronó como un castillo de naipes. Al día siguiente, Steinberg y Cole retiraron oficialmente su inversión, alegando cambio de circunstancias. Michael Hart presentó su dimisión e inició negociaciones con una empresa rival. Otros 3 empleados también se marcharon, reacios a trabajar para una empresa con una reputación manchada. Pero lo peor de todo fue el silencio de Richard. El lunes no se presentó en la oficina. El martes vino durante 1 hora, recogió sus efectos personales y se marchó sin decir palabra. El miércoles su coche no estaba en el aparcamiento y la recepcionista dijo que estaba trabajando desde casa. Jessica comprendió lo que estaba pasando. Richard la culpaba del hundimiento de su carrera y de su familia. Si ella no hubiera añadido nueces al tiramisú de su mujer, no se habría producido el escándalo. Diana habría seguido desempeñando el papel de esposa desprevenida, y Richard y ella podrían haber salido durante mucho tiempo hasta que él decidiera divorciarse de ella. Pero Jessica no soportaba ver a aquella mujer sentada junto a su hombre y haciendo de esposa feliz. Diana parecía la encarnación de todo lo que ella despreciaba: doméstica, sumisa, carente de ambición. Una mujer que se contentaba con desempeñar el papel de sombra de su exitoso marido. Jessica creció en una pequeña ciudad de Georgia, en una familia en la que su padre dejó a su madre por una joven secretaria. Recordaba a su madre llorando por las noches, la humillación de intentar reconquistar a un cónyuge infiel, cómo acabó sola con 2 hijos y préstamos. Jessica se prometió a sí misma no ser nunca tan débil. Sería fuerte, independiente, elegiría a sus propios hombres. No esperaría a que ellos la eligieran a ella. Cuando conoció a Richard hace 1 año, lo vio como el compañero perfecto. Exitoso, rico, interesante. Parecía un hombre que podía darle todo lo que ella soñaba. Cuando le habló de los problemas de su matrimonio, de cómo su mujer no entendía sus ambiciones, Jessica le creyó. Al fin y al cabo, había oído historias así de muchos hombres, pero ahora sentada sola e intentando llamar a su amante, empezaba a darse cuenta de que la habían engañado. El problema no era Diana, sino el propio Richard. Simplemente buscaba una excusa para su infidelidad, y Jessica era una pieza conveniente en su juego. El jueves por la noche no pudo soportarlo más y condujo hasta la casa de los Campbell. Richard le había enseñado su casa cuando la familia fue a visitar a unos parientes durante el fin de semana. Entonces le había dicho que pronto sería toda suya para los dos. Aparcó al otro lado de la calle y miró por las ventanas iluminadas. Había una luz encendida en una de ellas. Probablemente alguno de los niños estaba haciendo los deberes. En la otra parpadeaban sombras. Tal vez Diane estaba preparando la cena o limpiando. Una vida familiar normal y corriente que continuaba a pesar de un matrimonio roto. Jessica vio que el coche de Richard no estaba en la entrada, así que realmente se había mudado de casa. ¿Dónde vivía ahora? ¿En un hotel? ¿En un piso? ¿Y por qué no la llamaba? Deberían estar juntos, apoyándose mutuamente en momentos de necesidad. Pero en lugar de eso, él había desaparecido, dejándola sola para que afrontara las consecuencias. Armándose de valor, Jessica salió del coche y se dirigió a la puerta principal. No sabía qué decirle a Diane, pero creía que debía intentar explicarse. Tal vez si se disculpaba, la situación podría remediarse. Diana abrió la puerta. Llevaba ropa de casa, vaqueros y un jersey ligero, el pelo recogido en una sencilla coleta. Sin maquillaje ni vestido de noche, parecía más joven y más peligrosa. No había sorpresa en sus ojos, como si hubiera estado esperando esta visita. Señorita Wright, qué sorpresa. Señora Campbell, ¿puedo hablar con usted? Diana dudó un segundo, luego se hizo a un lado. Adelante. Pero no por mucho tiempo.
Jessica entró en el vestíbulo y miró a su alrededor. La casa era exactamente como se la había imaginado, acogedora, cálida, llena de fotos familiares y recuerdos. En las paredes colgaban los diplomas de Richard, dibujos de los niños, fotos de la boda de hacía 20 años. ¿Están los niños en casa?, preguntó Jessica. Arriba, haciendo los deberes. ¿Qué querías? Diana no la invitó a pasar al salón, no le ofreció té. Estaban en el pasillo y la casera había dejado claro que la visita iba a ser breve. Quería disculparme por lo que pasó en el restaurante, empezó Jessica. Sam, me doy cuenta de lo inapropiado que fue. ¿Inapropiado? Diana sonrió. Señorita Wright, usted intentó envenenarme. Eso no es inapropiado, es intento de asesinato. No, yo solo... No pensé que habría consecuencias tan graves. Pensé que solo tendrías una dolencia menor. Así es. Diana cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué pensabas que iba a pasar después de ese ligero malestar? ¿Que me disculparía ante los invitados y desaparecería en silencio, dejándote a solas con mi marido? Jessica sintió que se ruborizaba. Era exactamente lo que había esperado. Era estúpida, celosa, enfadada. Las mujeres a veces hacen locuras por amor. ¿Por amor? Había una nota metálica en la voz de Diana. Señorita Wright está enamorada del marido de otra. Eso no es amor, es codicia. Usted no entiende. Richard es infeliz con usted. Él mismo me lo dijo. Richard te ha dicho muchas cosas, como que soy un obstáculo para su felicidad, que nuestro matrimonio es una prisión, que anhela ser libre. Diana se acercó y Jessica retrocedió. Pero olvidó mencionar que soy la dueña de la casa, que también soy dueña de la mitad de la empresa, que un divorcio le costaría muy caro. Me quiere. Se aprovechó de ti, como se aprovechó de mí. La diferencia es que yo me di cuenta y tú no. Jessica sintió que el pánico crecía en su interior. Las palabras de Diana sonaban demasiado convincentes, demasiado lógicas. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué no contestaba al teléfono? No lo sé y no me interesa. Probablemente buscando un nuevo lugar donde vivir. Tal vez un nuevo trabajo. La vieja empresa se está desmoronando. O tal vez solo se está escondiendo de sus problemas como él sabe hacerlo. Tengo que verlo, hablar con él. ¿Por qué? Diana ladeó la cabeza, estudiando el rostro de la joven. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le perdonarás el hundimiento de su carrera? ¿Que le apoyarás mientras encuentra un nuevo trabajo? ¿Que le darás hijos y te quedarás en casa como hice yo? Yo no soy así. Soy independiente. Tengo una carrera. Yo tenía una carrera. Después de esa historia en el restaurante, ¿quién querría trabajar contigo? ¿Quién confiaría el diseño de interiores a una mujer que envenena a sus rivales? Jessica sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Diane tenía razón. Su reputación en Claremore estaba arruinada. Las noticias corrían deprisa en una ciudad pequeña, y el lunes todo el mundo sabría lo del escándalo de Bella Vista. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Nada. Diana se encogió de hombros. Ya me has dado todo lo que necesitaba. Les has enseñado a los niños cómo era realmente su padre. Has demostrado a los inversores con quién estaban tratando. Me has demostrado que me he preparado bien para el divorcio. Eres una mujer cruel. Estoy protegiendo a mi familia y tú la has estado destruyendo. Diane abrió la puerta principal. Creo que esta conversación ha terminado. Jessica no se ha movido. ¿Y si le dijera a todo el mundo la verdad? ¿Que pasaste 6 meses espiando a tu marido, montando todo este escándalo? Adelante. Diana esbozó una fría sonrisa. Cuéntame cómo la amante reunió pruebas de la infidelidad de su marido. Cómo la amante intentó envenenar al cónyuge legítimo. A ver quién consigue más simpatía. Jessica se dio cuenta de que había perdido. A los ojos de la opinión pública, ella sería para siempre la que destruyó una familia e intentó hacer daño a una madre de 2 hijos. Tú lo preparaste todo, dijo con amargura. Fuiste a ese restaurante a propósito, sabiendo que yo intentaría hacer algo. Fui allí por invitación de mi marido, y el hecho de que decidieras añadir nueces a mi postre fue decisión tuya. Diana esperó un segundo. Por cierto, ¿cómo sabías lo de mis alergias? Richard me lo dijo. Dijo que eras muy sensible, que le temías a todo. Así que le contó a su amante sobre las debilidades de su esposa. Y tú decidiste aprovecharte de ello. Diana negó con la cabeza. Me pregunto cómo he podido vivir con un hombre así durante 23 años.
Richard y yo nos queremos. Entonces, ¿por qué no responde a tus llamadas? Preguntó Diana con calma. Con Anne Consideration, ¿por qué te ha dejado sola para que afrontes las consecuencias? ¿Dónde está cuando más lo necesitas? Jessica no tenía respuesta a estas preguntas. Estaba de pie en el pasillo de la casa de otra persona, sintiéndose como una niña pequeña a la que han pillado en una mentira. Señorita Wright, permítame darle un consejo, dijo Diana, y había algo parecido a simpatía en su voz. Váyase de Claremore. Empiece una nueva vida en otra ciudad donde nadie conozca esta historia. Eres joven, guapa, tienes talento. No pierdas el tiempo con un hombre que se esconde como un cobarde a la primera señal de problemas. ¿Y si aparece? ¿Y si quiere estar conmigo? Entonces sabrás lo que es vivir con un hombre capaz de traicionar. Diana la miró detenidamente. Llevo 23 años casada con un hombre así. Créeme, hay poca felicidad en eso. Jessica se dirigió lentamente hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Nunca le quisiste, ¿verdad? ¿Todos esos años fingiendo? Diana se lo pensó un momento. Lo amaba, al menos al hombre que era cuando era joven, o el que yo creía que era. Pero la gente cambia, y a veces muestran su verdadera cara. ¿Y ahora qué? ¿Vas a estar solo? Voy a vivir honestamente, sin mentiras, sin fingir. Diana miró su reloj. Ahora, si me disculpas, tengo que ayudar a los niños con los deberes. Tenemos una vida familiar normal, pase lo que pase. Jessica salió de casa y subió al coche. Por el retrovisor vio la silueta de Diane en la puerta iluminada. La mujer que creía débil y anticuada era más fuerte que ella, más fuerte que Richard, más fuerte que todos ellos. Arrancando el coche, Jessica condujo lentamente por la calle nocturna. Mañana empezaría a buscar trabajo en otra ciudad. Tal vez Diana tuviera razón. Era hora de empezar una nueva vida en la que nadie supiera de sus errores. Y a Richard, que se ocupara de sus propios problemas. Si realmente la quería, encontraría la forma de contactar con ella. Y si no lo hacía, entonces Diana también tenía razón en eso. La sala de juntas del despacho de Tom Harris parecía más la sala de reuniones de una exitosa corporación que un lugar donde se resolvieran dramas familiares. La larga y pulida mesa, las sillas de cuero y las estanterías de literatura jurídica hacían que pareciera más un lugar para discusiones de negocios que un debate emocional. Diana se sentó a la derecha de su abogado, cruzando las manos pulcramente sobre la mesa. Llevaba un estricto traje azul, el mismo que solía ponerse para las reuniones de negocios cuando trabajaba en una agencia de publicidad antes de tener hijos. Hoy el traje simbolizaba su regreso a un mundo en el que tomaba sus propias decisiones. Frente a ella estaban Richard y su abogado, Cheryl Mitchell, un hombre corpulento de mediana edad con fama de negociador duro. Richard parecía agotado y cansado. En las 2 semanas transcurridas desde aquella memorable velada en el restaurante, había envejecido considerablemente. Le habían aparecido nuevas arrugas alrededor de los ojos y las canas de las sienes se habían hecho más visibles. Así que, caballeros, comenzó Tom, extendiendo los papeles. Estamos aquí para discutir los términos de la disolución del matrimonio entre Diana y Richard Campbell. El motivo del divorcio es el adulterio por parte del demandado, como demuestran las pruebas presentadas. Mitchell hojeó la carpeta de fotografías y documentos que Tom le entregó. Su rostro permanecía profesionalmente neutro, pero Diane lo vio enarcar las cejas varias veces mientras estudiaba fotos especialmente comprometedoras. Las pruebas son muy exhaustivas, dijo con cautela. Señor Campbell, ¿admite usted haber cometido adulterio? Richard asintió sin levantar la vista. Sí, lo admito. Entonces pasaremos a las cuestiones de propiedad, continuó Tom. La casa familiar de Oak Street, número 512, es propiedad de la señora Campbell, ya que fue adquirida con el dinero que heredó de sus padres. En consecuencia, la casa sigue siendo suya. Pero yo he invertido dinero en reparaciones y mejoras, intentó argumentar Richard. Los gastos de la familia para mejorar su casa juntos, contraatacó Tom. No se crea la propiedad de la vivienda. Mitchell miró la escritura de la casa y tuvo que darle la razón. Efectivamente, la casa estaba a nombre de Diane como propiedad heredada. Campbell y Asociados, continuó Tom. Fundada en 2077 con los fondos comunes de la pareja, la señora Campbell tiene derecho al 50% del valor del negocio. Eso es absurdo, estalló Richard.
Diana nunca trabajó para la empresa, pero sí fue la columna vertebral que te permitió hacer crecer el negocio, replicó Tom con calma. Crió a los niños, llevó la casa, representó a la familia en los actos empresariales. Según el derecho de familia estatal, esas contribuciones equivalían a una participación directa en la creación de la empresa. Mitchell sabía que era inútil discutir. En caso de divorcio por adulterio, el tribunal casi siempre se ponía de parte de la perjudicada, sobre todo cuando tenía pruebas tan irrefutables. ¿Cuál es el valor estimado de la empresa?, preguntó. Según un tasador independiente, $1.200.000, respondió Tom. En consecuencia, la parte de la señora Campbell es de $600.000. Richard palideció. Sabía que la empresa valía mucho, pero oír la cantidad exacta le resultaba doloroso. No tengo tanto dinero en efectivo, dijo sordamente. Ofreceremos plazos, sugirió Tom. $100.000 al año durante 6 años, más intereses al tipo del banco. Eso me llevaría a la bancarrota. Después de perder a mis inversores, la empresa apenas sale a flote. Diane miró a su exmarido por primera vez durante las negociaciones. Richard, arruinaste a nuestra familia cuando decidiste engañarnos. Ahora estás recogiendo los frutos. Además, añadió Tom, hay una pensión alimenticia para la hija menor, Hazel. $2.000 al mes hasta que cumpla 18 años. ¿Y Kyle?, preguntó Mitchell. Kyle cumplirá 18 años dentro de 3 meses, explicó Diane. Pero piensa ir a la universidad. Richard tiene que pagarle la matrícula. Es nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo? Richard estaba indignado. No hemos hablado de eso. Sí que lo hablamos. Hace 2 años, cuando Kyle estaba decidiendo entre la escuela técnica y la universidad, dijiste que la educación de los niños era nuestra prioridad. Richard recordó esa conversación. De hecho, había prometido pagar la matrícula de su hijo en cualquier universidad que eligiera. En aquel momento parecía una perspectiva lejana, y la empresa prosperaba. La matrícula en la universidad que elija Kyle es de $30.000 al año, continuó Tom, más los gastos de manutención en el campus, unos $15.000, es decir, $45.000 al año durante 4 años. Mitchell hizo un rápido cálculo mental. Los plazos de la deuda por su parte de la empresa, la pensión alimenticia, la matrícula universitaria, todo eso ascendía a unos $200.000 al año. Para una empresa que había perdido inversores importantes y varios empleados clave, era una carga imposible. Señor Campbell, se dirigió a su cliente, quizá valga la pena estudiar otras alternativas. Por ejemplo, vender la empresa y repartir los beneficios. No, replicó Richard tajantemente. He pasado 20 años construyendo este negocio. No voy a venderlo por un divorcio. Entonces tendrás que encontrar la manera de hacer frente a tus obligaciones financieras, dijo Tom con frialdad. Las negociaciones continuaron durante otras 2 horas. Discutieron los detalles de los pagos, el horario de Richard para ver a los niños, si querían verle, el reparto de los bienes menores. Diana se sorprendió de su propia calma. Hasta hacía un mes la idea del divorcio la había aterrorizado, pero ahora consideraba el lenguaje jurídico como una liberación de años de mentiras. Una última pregunta, dijo Tom. Señor Campbell, ¿piensa volver a casarse pronto? Richard levantó la vista, sorprendido. ¿Qué más da? Si tiene esos planes, podría afectar a la pensión alimenticia y al calendario de pagos. No, no los tengo, respondió Richard secamente. Diana vio cómo apretaba los labios ante aquella pregunta. Era evidente que su relación con Jessica no iba como él esperaba. Después de firmar el acuerdo provisional, Richard se quedó en el despacho mientras Mitchell recogía el papeleo. «Diane, ¿podemos hablar en privado?» Tom miró a su clienta inquisitivamente. Ella asintió y los abogados se marcharon, dejando solos a los excónyuges. «Quería disculparme», empezó Richard, «por todo lo que pasó. Las mentiras, el engaño, la situación en el restaurante. Acepto las disculpas, pero no cambia nada. Diane, ¿podemos seguir siendo amigos? ¿Por los niños?» Ella dudó, mirando al hombre con el que había pasado la mayor parte de su vida adulta. «No lo sé. La amistad requiere confianza, y ya no la tenemos. Pero por el bien de los niños, podemos mantener las cosas civilizadamente. ¿Kyle y Hazel aún no quieren verme?» Kyle es inflexible. Hazel duda. Dales tiempo. Richard asintió y se levantó para marcharse.
En la puerta se dio la vuelta. ¿Y Jessica?, preguntó Diana. Teníais pensado estar juntos, ¿verdad? El rostro de Richard se ensombreció. Jessica. Encontró a otro hombre, Robert Steinberg, ese inversor de Atlanta. Diane no pudo contener su sorpresa. Son, ¿el que se negó a invertir en su empresa? Sí, resulta que se divorció hace 6 meses y estaba buscando pareja. Jessica le impresionó en el restaurante. No con su comportamiento, por supuesto, sino con su aspecto y ambición. ¿Y cuándo pasó eso? Me llamó la semana pasada. Dijo que se mudaba a Atlanta. Robert le ofreció un trabajo en su compañía de desarrollo inmobiliario y una relación personal. Diana negó con la cabeza. Así que mientras Richard se escondía y no devolvía las llamadas de su amante, ella no perdía el tiempo buscando una pareja mejor. ¿Te sorprende? Sí, creía que me quería. Ella amaba tus oportunidades. Cuando las oportunidades desaparecieron, también lo hizo el amor. Diane recogió su bolso y se levantó. Richard, tienes que darte cuenta. Jessica te utilizó igual que tú a mí. La diferencia es que ella era más lista. ¿Qué quieres decir? Le prometiste libertad, una nueva vida, pero no te divorciaste porque temías perder el dinero. Ella se cansó de esperar y encontró a un hombre que podía darle todo de inmediato. Steinberg es rico, libre y sin principios morales. El compañero perfecto para una mujer como ella. Richard se hundió en su silla. Lo he perdido todo. Mi familia, mi negocio, mi amante. Has conseguido lo que querías. La libertad. Diana se dirigió a la puerta. Ahora me doy cuenta de que la libertad no son solo derechos, sino responsabilidad. Y la responsabilidad era algo que siempre temiste. Al salir del despacho del abogado, Diana se metió en el coche y permaneció inmóvil durante un rato. La parte oficial del divorcio estaba completa. En un mes, el tribunal aprobaría el acuerdo y ella sería una mujer libre. Pero, en lugar de alivio, se sintió triste. No por Richard, sino por el tiempo que había perdido en una relación con un hombre que no era quien ella creía. 23 años de una vida irrecuperable. Sin embargo, esos años le habían dado hijos. Kyle y Hazel, la única parte realmente valiosa de su matrimonio con Richard. Por ellos valía la pena pasar por todo lo demás. Arrancó el coche y se dirigió a casa. Los niños esperaban los resultados de las negociaciones, y ella tenía que comunicarles su decisión. Mañana empezaría una nueva vida, sin ilusiones, pero con la esperanza de que la honestidad y la verdad triunfaran sobre la mentira y la traición. Y dejaría que Richard se ocupara de sus propios problemas. Quería libertad, y la obtuvo por completo, junto con la responsabilidad de sus actos. El viento de diciembre mecía las cortinas del Café Delfín Azul, en Main Street. Diana estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando muestras de telas y diseños de interiores. Frente a ella había una pila de documentos, contratos con proveedores, planos de planta, un plan de negocio para el estudio de diseño que pensaba abrir después de Año Nuevo. En los 3 meses transcurridos desde el divorcio, la vida ha cambiado radicalmente. Al principio fue difícil, acostumbrarse a la soledad, a que ya no había que cocinar para 4, a que los niños ya no preguntaban cuándo volvería papá. Pero poco a poco, la casa se llenó de una nueva energía. Kyle, que en septiembre se fue a la universidad en un estado vecino, venía los fines de semana y hablaba de la vida universitaria. Hazel, después de 3 meses de frío silencio, por fin llamó a su padre y accedió a quedar, aunque su relación seguía siendo tensa. Y Diana sintió, por primera vez en 20 años, que podía planear una vida solo para ella. Lo primero que hizo fue matricularse en un curso de diseño de interiores. Lo que antes era un hobby, ahora podía convertirse en una profesión. Lo segundo que hizo fue empezar a reformar la casa. Quitó todas las fotos con Richard. Repintó las paredes del dormitorio. Cambió los muebles del salón. Era un reflejo de su gusto, no un compromiso entre 2 personas. Disculpe, ¿está libre este asiento?, oyó la voz de un hombre. Diana levantó la vista y vio a un hombre de unos 45 años, con abrigo oscuro, rostro agradable y ojos grises atentos. La cafetería estaba llena. El ajetreo prenavideño había atraído hasta aquí a la mitad de los habitantes de Claremore. Claro, siéntese. Recogió algunos de los papeles, haciendo sitio en la mesa. Gracias. El hombre se sentó frente a ella y se quitó el abrigo.
James Collins. Mucho gusto. Diane Campbell. Ah, ¿la misma Diana que causó sensación en Bella Vista hace 3 meses? James sonrió. Todo el pueblo sigue comentando esa historia. Diana sintió que sus mejillas enrojecían. Esperaba que las habladurías fueran remitiendo poco a poco. Pero en un pueblo pequeño los escándalos tienen larga vida. Espero que no, todo lo que dicen sea cierto. Dicen que estuviste brillante desenmascarando a un marido infiel y a su amante, y que la mayoría de las mujeres del pueblo piensan que eres una heroína. ¿Una heroína? Diana se sorprendió. ¿Por qué? Por enfrentarte a ellos y luchar en lugar de llorar en un pañuelo. Mi hermana Susan dice que enseñaste a todas las esposas a defenderse. Diana se acordó de Susan Collins, una amiga que se divorció de su marido infiel hace 2 años, y le recomendó un investigador privado. ¿Eres el hermano de Susan? Ella me ayudó mucho en un momento difícil. Ella me lo dijo. Dijo que eras la persona más inteligente que conocía. James pidió un café a la camarera. ¿Qué son estos diseños? Asintió ante los bocetos. Estoy planeando abrir un estudio de diseño de interiores. Aún estoy investigando el mercado, buscando locales. Interesante. ¿Tiene experiencia en este campo? Hice cursos, pero sobre todo de forma autodidacta. Me ha interesado el diseño toda mi vida, pero el matrimonio y los hijos no me dejaban tiempo para una carrera. Pero ahora tienes tiempo, dijo James, y también experiencia vital. Es un recurso valioso para los negocios. Diana le miró atentamente. Parecía alguien que sabía de negocios. ¿A qué te dedicas? Tengo una empresa de construcción. Estamos especializados en casas de campo y proyectos comerciales. James sacó una tarjeta de visita. Por cierto, a menudo necesito diseñadores. Si decides abrir un estudio, yo podría ser uno de tus primeros clientes. Gracias, es muy amable. No es bonito, es rentable. Los buenos diseñadores en Claremore valen su peso en oro, sobre todo porque el talento local se ha ido a las grandes ciudades. Hablaron durante otra media hora, hablando de negocios, de planes, del mercado local. James resultó ser un conversador interesante, inteligente, con sentido del humor, obviamente con éxito en los negocios. Cuando le propuso reunirse con él la semana siguiente para enseñarle algunas propiedades que necesitaban un trabajo de diseño, Diana aceptó sin vacilar. Nos vemos el jueves, dijo al marcharse. Y buena suerte con el proyecto. Creo que lo harás bien. Diane permaneció sentada a la mesa, mirando su tarjeta de visita. Construcciones Collins era una empresa de renombre que ella había visto a menudo en los carteles publicitarios de la ciudad. ¿Tenía suerte de conocer a un posible socio por casualidad en una cafetería? Recogió sus papeles y salió. Claremore se preparaba para la Navidad. Los escaparates brillaban con luces, el árbol se estaba colocando en la plaza central y el olor a castañas asadas de los puestos callejeros flotaba en el aire. Por primera vez en muchos años, Diana pensaba felizmente en las fiestas. No había necesidad de fingir ser feliz en aras de un idilio familiar, ni de cocinar la cena para un hombre que soñaba con estar en otra parte. Cuando se dirigía a su coche, vio una figura familiar en la puerta del banco. Richard salía del edificio con la mirada perdida, vistiendo una vieja chaqueta que ella recordaba de 5 años atrás. Había adelgazado mucho, parecía más viejo que hacía 3 meses. Se movía como un hombre que lleva una pesada carga. «¡Richard!», gritó. Se dio la vuelta y Diana vio que tenía muy mal aspecto. Los ojos hundidos, las mejillas hundidas, incluso la ropa le quedaba holgada. «Diana, hola». Su voz sonaba cansada. «¿Qué tal estás?», Richard sonrió sin humor. «Para ser sincero, no muy bien. La empresa está al borde de la quiebra. Estoy intentando negociar un préstamo, pero los bancos son reacios a prestar dinero a un hombre con una reputación manchada. ¿Y el personal? Solo estamos mi secretaria y yo». Michael comenzó su propia firma, escalfado la mayoría de sus clientes. «No puedo culparle. Me avisó de que se iba». Diane sintió una extraña mezcla de simpatía y satisfacción. Richard había recibido su merecido, pero aún así le dolía verlo tan perdido. «¿Dónde vives?» «Alquilo un estudio en las afueras». La miró con más detenimiento. «Y estás estupenda. Eres aún más guapa». Era cierto. En 3 meses Diana había perdido unos kilos que había ganado por el estrés de su matrimonio. Se había cambiado el pelo, había renovado su vestuario. Pero lo más importante,
Tenía un brillo en los ojos que hacía años que no tenía. Gracias. Estoy planeando abrir un estudio de diseño. ¿De verdad? Richard se sorprendió. No sabía que estuvieras pensando en ello. Hay muchas cosas que no sabías. ¿Cómo están los niños? Kyle no contesta su teléfono. Hazel me ve una vez al mes, pero es una conversación tensa. Me culpa por romper la familia. Y tiene razón. Diane, sé que todo es culpa mía, pero... Dejó de hablar, tratando de encontrar las palabras. ¿No hay forma de que podamos tener una relación normal? ¿Por el bien de los niños?, se preguntó Diana. Hace 3 meses había odiado a ese hombre por sus mentiras y su traición. Ahora solo veía ante ella a un perdedor que estaba pagando por sus errores. El tiempo lo diría. Pero primero necesita reconstruir la relación con sus hijos. Sin eso, ni siquiera puede haber civismo entre nosotros. ¿Cómo hago eso? Kyle ni siquiera me habla. Trata de ser honesto, admite tus errores sin excusas, y demuéstrame que has cambiado. ¿Qué hay de ti? ¿Sales con alguien? La pregunta surgió de la nada, y Diana se dio cuenta de que Richard aún la consideraba de su propiedad. Richard, no es asunto tuyo. Es que es extraño pensar que podrías estar con otro hombre. ¿23 años de matrimonio te dan la propiedad para el resto de tu vida? Hay acero en su voz. ¿Me engañaste durante 6 meses? ¿Planeaste una nueva vida con una amante? ¿Y ahora te sorprende que pueda salir con otro? No, claro que no. Solo estoy acostumbrado a pensar en ti como mi esposa. Ya no soy tu esposa, y nunca lo seré. Diana miró su reloj. Tengo que irme. Buena suerte con el préstamo. Se dirigió al coche, pero Richard la llamó. Diane, ¿qué le ha pasado a Jessica? Se dio la vuelta. ¿No lo sabes? Se casó con Robert Steinberg hace 2 meses. Vive en Atlanta, trabaja para su empresa. A juzgar por sus fotos en las redes sociales, está muy contenta con su vida. El rostro de Richard se ensombreció. Nunca me ha querido. Tú tampoco. La diferencia es que, al menos, fue sincera sobre sus intenciones. Buscaba un buen partido y lo encontró. Tú fingiste ser un marido cariñoso durante años. Yo te amaba. Solo encontré a alguien más joven y más bonita. Y decidiste que tenías derecho a 2 vidas al mismo tiempo. Diane entró en el coche y bajó la ventanilla. Richard, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Sinceramente, sin mentiras. No la desperdicies. Mientras se alejaba, lo vio de pie en la acera por el retrovisor. Solo, perdido, envejecido. 3 meses atrás había soñado con verlo exactamente así. Ahora solo sentía una cansada compasión. Hazel la esperaba en casa con noticias de la obra escolar en la que había interpretado el papel principal. Su hija le habló de los ensayos, los trajes, los compañeros, y su voz sonaba viva y alegre. Después del divorcio, la niña parecía florecer. La tensión que se había sentido en la casa durante los últimos años había desaparecido. «Mamá, ¿y ese hombre con el que hablaste en el café, quién es?», preguntó Hazel durante la cena. «James Collins, el hermano de tía Susan. Es constructor. Probablemente va a ser mi socio de negocios». «¿Es guapo?», Hazel. Diana se rió. «Es una relación de negocios. Una relación de negocios por ahora». Su hija sonrió socarronamente. «Pero no vas a estar sola toda la vida, ¿verdad?». Diana se lo pensó un momento. Efectivamente no. A los 45 años la vida acababa de empezar. Tenía un hogar, hijos, planes de futuro y por primera vez en muchos años, libertad de elección. Tal vez algún día, en esa libertad, habría lugar para una nueva relación. Una relación honesta, basada en el respeto mutuo, no en la costumbre y el compromiso. Pero eso llegará más tarde. Mientras tanto, tiene un estudio de diseño que abrir, hijos que mantener y una vida propia que por fin puede vivir sin mentiras ni fingimientos. Diane Campbell se había convertido en una mujer libre, no solo legalmente, sino internamente. Y eso era solo el principio de su nueva historia.